Saludos y bendiciones en este hermoso día para cada uno de ustedes. Nuestro deseo es que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Saludos de mi esposa, saludos de mis 3 hijos. Estamos siempre orando por ustedes, pidiendo que el Señor sea el que nos permita pronto volver otra vez a reunirnos ahí en el templo. Pero mientras tanto, ahorita tenemos una reunión. Tenemos 9 reuniones hoy domingo, gracias a Dios, aquí en la iglesia de La Fría, donde en diferentes sectores se están reuniendo las familias para glorificar, exaltar el nombre del Señor y para escuchar su palabra. Y bueno, quiero informarles o recordarles que estén escuchando el programa de radio 89.5 FM Sonora de lunes a viernes, Camino de Vida Eterna. Ahí estamos compartiendo la palabra del Señor para todos los que puedan escucharla. Hoy, en el día de hoy, gracias a Dios, he traído un tema que lo intitulé Cristianos Todoterreno. De esa manera, Cristianos Todoterreno. Y para esto quiero leer la palabra del Señor. Hay mucho de dónde sacar en la palabra del Señor para este tema, pero quiero leer exactamente en el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 23 al verso 26, y dice a la lectura en el nombre de Jesucristo de la siguiente manera: después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios por esta lectura de la palabra del Señor. Hay mucho más en la palabra del Señor, pero hoy, nada más por el tiempo, quiero tomar esta parte de la Escritura para hablar acerca de los cristianos todoterreno, que en cualquier situación, en cualquier crisis, en cualquier situación, siempre nos mantenemos o debemos mantenernos de la manera que Dios quiere que estemos, firmes siempre en Cristo Jesús. Y precisamente la palabra del Señor está hablando acerca de Pablo y Silas. La Biblia dice que ellos antes de esto estaban predicando las buenas nuevas de salvación, para que nos demos cuenta que por predicar las buenas nuevas de salvación, a veces o casi siempre nos ganamos cierto tipo de terrenos. El enemigo, por nosotros estar haciendo la voluntad de Dios, oiga bien, si tú estás agradando a Dios, nunca vas a estar el diablo nunca va a estar contento contigo. Nunca vas a estar bien. Si tú me dices a mí que estás agradando a Dios, pero no tienes problemas, no tienes tribulaciones, no tienes dificultades, todo está bien para ti, o sea, no tienes cierta aflicción, hay que prestar atención muy bien, porque si el enemigo no ataca a cierto tipo de cristianos, debe ser porque no le están haciendo daño. En estos días tuve ciertas dificultades con el programa de radio y mandaba mensajes de texto a todos los hermanos y les decía: hermano, por favor, disculpen por esto y esto y esto, no es parte mía, es un asunto técnico. Y una hermana me dijo: pastor, qué alegría, porque eso nos dice a nosotros que le estamos haciendo daño a través del programa de radio. Así que, hermanos, precisamente es lo que hacemos, y todo lo que nosotros hacemos le estorba al enemigo. Entonces, bienvenido sea para seguir haciendo la obra del Señor Jesucristo. Mire, aquí la palabra del Señor habla exactamente acerca de Pablo y Silas, que estaban predicando la palabra del Señor. Estaban sanando enfermos. ¿Qué mal es ese? ¿Qué mal o qué delito es sanar enfermos? O predicar las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo y Silas estaban sanando enfermos y también estaban liberando a la gente de espíritus malos. La Biblia dice que una joven, Pablo y Silas iban predicando, y una joven iba detrás de ellos diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo, estos son hijos del Dios Altísimo. Hasta que Pablo no se aguantó más, se regresó y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que salgas de ella ya. Y el demonio se fue enseguida. Pero la gente, los que eran dueños de ella, porque ella era una divina, los que la tenían ganando dinero a través de ella, pues se molestaron. ¿Por qué se molestaron? Porque le sacaron la ganancia. El demonio era el que le producía ganancia a la gente adivina. Entonces ellos se molestaron y denunciaron al apóstol Pablo y a Silas. Y es allí cuando, por hacer esto, los capturan y los llevan presos.
capturan al apóstol, a los predicadores, a los siervos del Señor, a los apostólicos, hermanos. Hay gente que dice, no, es que porque soy apostólico a mí no me va a llegar aflicción. No me van a llegar los terrenos malos, puros terrenos llanitos. Por ejemplo, Abraham y Lot llegaron a un momento en que tuvieron que elegir. Los dos tuvieron que elegir, pero ¿sabe qué hizo Abraham? Le dijo a Lot, elige tú la llanura o el lugar escarpado, las montañas. ¿Qué eliges? Y Lot, dice la Biblia, que miró los dos lugares y prefirió la llanura hacia Sodoma y Gomorra. Ya todos sabemos cuál fue el fin de Lot en Sodoma y Gomorra. Entonces, y Abraham dijo, bueno, si tú te vas por ahí, yo me voy por la montaña. Porque Abraham sabía que nosotros como cristianos o como hijos de Dios no solo debemos estar en la llanura, en lo planito, en todo lugar debemos ser lo que somos pese a cualquier situación. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de valles, pero también de montañas, también de lomas. Y si Él va con nosotros a la loma, a la montaña, al lugar escarpado, al lugar pedregoso, ¿cuál es el problema? O sea, si Dios está con nosotros donde quiera, como dijo el salmista en el Salmo 23, Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y qué bendición por eso. Pero aún dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguna. Dos terrenos. El lugar tranquilo, pastos y agua, tranquilidad, paz. Eso nos lo da Dios, es verdad. Ahí vivimos nosotros. Pero muchas veces nos toca vivir o nos toca atravesar desiertos. Muchas veces nos toca atravesar los valles de sombra de muerte. Y entonces es ahí a donde tenemos que sacar lo que realmente somos. El cristiano que somos en Dios. En este caso los discípulos, ahí cuando estaban predicando la palabra del Señor, estaban sanando. Dios los estaba usando poderosamente. El Espíritu Santo estaba dentro de ellos haciendo milagros. Pero es ahí cuando los capturan y los llevan presos. Ven acá y no son pastores y no son predicadores. ¿Cómo que los van a llevar presos? ¿Y dónde está Dios que los respalde? No, Dios permitió todo eso porque Dios preparó gente que fuera gente o fueran cristianos, servidores todoterreno. No cristianos que a la vuelta por un medio vendavalito por ahí ya están tirados en el piso, ya están queriendo tirar la toalla diciendo ya no sigo más. En esta ocasión y otras cosas más, se les presentó muchos tipos de terreno por donde tenían que transitar ellos. No es que lo iban a evadir. Dice, yo me voy a ir por aquí para no transitar por ese terreno. No, de esa manera no funciona en la iglesia. De esa manera no funciona que yo voy a sacarle el quite para buscar un atajo por acá porque no quiero enfrentarme a esta situación. De esa manera no funciona, hermano. ¿De qué manera funciona? Enfrentando la situación. Dios está contigo. ¿Cuál es el temor? Dios está con nosotros. ¿Cuál es la duda entonces? Y primer punto, tengo 4 o 5 puntos que hablarles acá. Y estos puntos que quiero comentarles precisamente son los diferentes terrenos por donde el enemigo quiso meter al apóstol Pablo y a Silas, los quiso meter por ahí para que ellos se sintieran solos, se sintieran desamparados y sintieran ya ganas de tirar la toalla y decir, no sigo predicando más. Porque ¿cuál es la intención del enemigo? Que ellos no siguieran predicando más, que ellos no avanzaran en el reino de Dios. Esa era la intención y esa fue la intención siempre del enemigo. Hey, ven acá. Y esa es la intención del enemigo contigo y conmigo. ¿Cuál es la intención? Que tú y yo no sigamos. Y por eso nos plantea varios terrenos. Eres terreno de los templos llenos full con profetas y predicadores y ministerios y gente orando por ti y alabanzas full, bien bendecidos por Dios. ¿Eres cristiano de ese terreno? Bueno, ahora te voy a sacar de ese terreno y te voy a poner en otro. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que no solo demostrarle, sino que también nosotros sacar lo que Dios tiene en nosotros y decir, bueno, era firme era cuando estaba en la iglesia, cuando teníamos los cultos del templo donde se movía poderosamente la presencia de Dios, pero también soy ahora de los altares familiares donde también se mueve la presencia de Dios. Tengo reportes del domingo anterior donde en algunos hogares la presencia de Dios se movió de una manera extraordinaria ahí en la casa. Ahí en ese lugar la presencia de Dios se mueve poderosamente. ¿Por qué no? Si Dios está con nosotros, Dios está con la iglesia.
¿Y qué fue lo que hizo el enemigo? Los sacó a los discípulos. Ellos venían predicando, sanando, liberando, hablando, diciendo un montón de cosas, y los quiso sacar de ese terreno de unción y de poder y de milagros y de cosas extraordinarias, y los metió a otros 4 terrenos más. Como quien dice, te voy a ir procesando, te voy a ir metiendo en otros terrenos para que ya tu fe empiece a menguar, para que empieces a dejar de creer en Dios, para que empieces a dejar de buscar a Dios, de creer que tú puedes, de que tú puedes servir a Dios, para que ya te saques esas locuras de la cabeza de que tú vas a ser grande en el reino de Dios. Eso dirá el enemigo. No te lo va a poder sacar de la cabeza, porque hay algo que no lo tienes en la cabeza, lo tienes en tu corazón, porque ahí lo plantó Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, el primer terreno y el primer punto, el primer terreno donde el enemigo quiso meter a los discípulos es el terreno del azote. Y el azote, hermanos, precisamente es aflicción. O sea, lo que buscan con el azote a las personas que lo hacen, lo que buscaban con el azote a los discípulos era que ellos sintieran aflicción. Como quien dice, por estar haciendo lo que estabas haciendo, estás sufriendo esto. Y azote, dice la Biblia, que los azotaron mucho. O sea, los azotaron de una manera extraordinaria. Sus espaldas, posiblemente sus ropas rotas de tanto azote que le dieron. De tanta aflicción que recibieron por estar predicando, por estar siguiendo a Cristo, por estar viviendo la vida como Dios quiere que vivas. Y los azotaron. El azote trae aflicción, trae dolor. El azote trae angustia al que está recibiéndolo. Y lo que estaba haciendo en este primer terreno el enemigo era: mira, te voy a hacer sentir dolor para que dejes de estar haciendo lo que estás haciendo, para que dejes de ser ese cristiano firme y empieces a ser un cristiano medio debilucho, un cristiano ahí a medias y sin zapato. Pero sorpresa para el enemigo, que en vez de ellos a quejarse, en vez de ellos llorar por el azote, ahí estaban tranquilos, recibiendo su aflicción. Porque ¿sabe qué dice la Biblia en otra parte? Que los discípulos estaban contentos, alegres de ser dignos de padecer por causa de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. O sea, ellos, la iglesia primitiva, igual que la iglesia de hoy en día, sabe que la aflicción que nos ha llegado, las diferentes aflicciones, tribulaciones que nos ha llegado, lo que te ha producido dolor es tu azote. Lo que nos ha producido tristeza, lo que nos ha producido angustia, lo que muchas veces te ha desesperado, eso son los azotes que el enemigo quiere, te da o te trae o nos trae a nuestra vida para que nosotros menguemos y hagamos y digamos: ¿sabe qué? Voy a tirar la toalla. Pero en el nombre de Jesucristo, los discípulos dijeron, Pablo y Silas se mantuvieron firmes ahí, firmes en lo que creían. Y entonces el enemigo, como vio que no los podía mover, sino que estaban como el monte de Sión, que no se mueve, sino que se permanece para siempre. Quiero decirte algo: la única manera para que el monte de Sión se moviera era cuando la presencia de Dios caía sobre él. Cuando la presencia de Dios caía sobre él, el monte temblaba. Pero mientras tanto estaba inmóvil, estaba ahí firme. Y dice la Biblia que nosotros somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Solo nos movemos espiritualmente cuando el Espíritu Santo llega. Cuando el Espíritu Santo toca la vida de alguien, ahí sí, hermano, porque es Él el que está haciéndolo en el nombre de Jesucristo. Ese es el primer terreno: la aflicción, el azote, la desesperanza, la angustia, el problema, tantas cosas. Porque el enemigo puso a la iglesia o a los discípulos en este tiempo, a Pablo y a Silas. Y el segundo terreno por donde los metió para que ellos ya renunciaran a la fe y a lo que predicaban, los pasó por la cárcel. No quieren obedecer con el azote, dice la Biblia. Entonces ordenaron meterlos en la cárcel. Y llamaron al carcelero y le dieron instrucciones. El enemigo quiso meterlos en la cárcel, o sea, rejas. Les pusieron tras rejas, les dieron cierta limitación, o sea, no puede salir. No van a poder salir, van a estar presos.
Pero aún en la cárcel, aún ahí en la cárcel, ellos se dieron cuenta que los discípulos se mantenían firmes en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, aunque los azotaron, aunque los amenazaron y en efecto los metieron presos, los capturaron como ladrones, como malhechores, como homicidas, los capturaron y los metieron en la cárcel. O sea, el diablo quería limitarlos. Quería ponerle cierta limitación, no muy fuerte, pero cierta limitación para que ellos ya dijeran: oye, me voy a ganar la cárcel por estar haciendo la voluntad de Dios, por ser aquel cristiano que Dios quiere que yo sea. Me estoy ganando la cárcel, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que ellos se mantenían firmes todavía. No quieren con la cárcel, no quieren con todo esto, entonces pasó a otro terreno. Y el enemigo siempre, oiga bien, va degradando a la persona, va degradando. La Biblia dice, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, el ladrón. Pero Jesucristo dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. O sea, el enemigo degrada, el enemigo te baja, te escalona hacia abajo. Pero ¿sabe qué hace Dios? Te asciende, Dios te sube, Dios te suma, Dios te multiplica, Dios te bendice, Dios te da en abundancia. Dios nos toca, Dios nos da vida y vida en abundancia en el nombre de Jesucristo. Y el enemigo empezó, primero los azotó aquí, primer escalón, luego los degradó a la cárcel. Y como vio el enemigo a través de sus siervos que ellos se mantenían firmes todavía porque eran cristianos todoterreno. Eran cristianos, no eran cristianos solamente cuando Dios los estaba usando en el templo y cuando se derramaba Dios y cuando sanaban enfermos. Bueno, aquí no estoy sanando enfermos, dirían los discípulos cuando estaban recibiendo el azote y cuando estaban en la cárcel. No estamos sanando a nadie, pero aquí estamos con Cristo y es propósito de Dios. Y de ahí de azotados los metieron en la cárcel, pero aún en la cárcel los discípulos seguían adelante, mantenían su fe. Entonces el enemigo dijo: bueno, los voy a degradar a otro terreno mucho peor todavía. ¿Cuál es este terreno? El carcelero dijo: los voy a meter en el calabozo. Segundo terreno, calabozo. Primero, azotes. Segundo, cárcel. Tercero, calabozo. Los metió en el calabozo. ¿Qué significa eso? Significa oscuridad. O sea, ¿qué quiere el enemigo? Que tu visión se vaya. ¿Qué quiere el enemigo? Que tú no veas como veías antes. ¿Por qué causa tantos terrenos que han venido a mi vida? Primero uno, después otro, ahora el calabozo. Eso significa oscuridad, soledad, tristeza, tinieblas, cero visión. En el calabozo, y dice la Biblia, el de más adentro, o sea, el peor de todos, donde posiblemente no había ni un rayito de luz. O sea, en otras palabras, el enemigo quiso que los discípulos no solamente estuvieran con el dolor del azote y no estuvieran limitados solamente, sino que ahora dijo: no quiero que tengan más visiones, no quiero que ahora tengan más revelaciones de Dios, y los voy a meter en donde es más oscuro, a donde no hay nadie, a donde van a estar ellos solos, pero donde sea, hermanos, donde sea. Donde quiera que el enemigo haya querido meter a cristianos todoterreno, oh sorpresa para el enemigo, oh sorpresa para el mundo, oh sorpresa para el que te quiere destruir, que en el azote, en la cárcel, en el calabozo, ahí estás, mantenido como el monte de Sión, mantenido siempre como el monte de Sión. No puedo ir al templo, están los templos cerrados, pero las iglesias están abiertas en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Pero la gente está alabando a Dios en la casa, la gente está alabando a Dios en la calle, la gente está alabando a Dios por la radio, la gente está alabando a Dios por internet, la gente está alabando a Dios por video. O sea, ahora se multiplicó la palabra de Dios y la alabanza a Dios. ¿Qué significa, hermano? ¿Sabe qué significa? Que la iglesia no tiene limitaciones. Que la iglesia, este pueblo que hoy se reúne para alabar a Dios, somos cristianos todoterreno. Como nos la ponga, nosotros seguimos adelante en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios.
Ese es el tercer punto. Aleluya. Siento la presencia de Dios. El enemigo de pronto ha traído oscuridad a tu vida. Posiblemente en el pasado tú veías claro todo en el Señor. Veías claro todo en las cosas de Dios, en la palabra, en el ministerio que tienes. Lo veías claro todo. Ahora ves oscuro todo esto en el nombre del Señor Jesús y no sabes qué hacer. No sabes qué camino tomar, no sabes para dónde agarrar. Pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Hermano, aguanta. En el nombre de Jesucristo, aguanta. Aguanta, mantente firme en el Señor. Entrega todo menos lo que tienes de Dios. Cristianos todoterrenos, somos lo que somos, donde sea y como venga en el nombre de Jesucristo. Es verdad que la aflicción, el azote, la enfermedad, lo primero que el enemigo ataca a la persona, primero lo enferma. La enfermedad, el azote, la tristeza, estas cosas tratan de desestabilizarlo a uno, pero tú mantente firme aunque tu cuerpo se esté destrozando. Aunque posiblemente la enfermedad es muy fuerte, Dios está contigo ahí. Y si Él está conmigo en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de todo esto, en medio de la cárcel espiritual o en medio del calabozo, lugares oscuros, soledad, posiblemente te has sentido solo últimamente. Ya casi nadie te manda mensajes, tristeza. Hoy hablaba con alguien, andaba con mi esposa y hablaba con una persona y dialogábamos en la calle. Le decía, cuénteme de su familia. Y cuando le dije familia, los ojos se le aguaraparon, se le llenaron de lágrimas. Y dijo, todos me han dejado, dijo. Todos se han ido y me han dejado sola. Esta persona dijo así. Me han dejado sola y en ese momento hubo palabra de Dios para darle, hubo palabra de Dios para ayudarla y Dios hizo algo ahí, que no voy a decir qué, pero Dios hizo algo maravilloso ahí y es lo que Dios está haciendo ahora en este momento en el nombre de Jesús. Tristeza, tinieblas, cero visión en el calabozo. Era lo que el enemigo quería, pero oh sorpresa, para él, pese a todas estas circunstancias, los discípulos se mantenían firmes. Pablo y Silas ahí firmes en el Señor. Y entonces, como no pudo ni con la aflicción, el azote, ni tampoco con la cárcel, ni tampoco con el calabozo, dice la Biblia, que entonces le metieron los pies en el cepo. El cepo es un madero gigantesco que tiene agujeros. Y ahí, muy pesado, ahí metían los pies de los presos. Y tenían que sentarse en el piso y comer en el piso y hacer sus necesidades ahí sentados, porque los pies estaban amarrados, atados a ese pedazo de madera. Ahí madera con madero cerraban eso y los pies de ellos quedaban ahí en el cepo, amarrados, atados, esclavizados, y ahí tenían que hacer todo. Y como no podían por una manera, el enemigo dijo, no, el último terreno que me queda para ellos es el cepo. Ese es el peor de todos. Eso no lo aguanta nadie, diría. Ya muchos se han metido aquí y los he destrozado y han entregado todo. Así que esto no lo van a aguantar ellos. Y los degradó a lo más bajo. El cepo, los metieron ahí. Y cuando el carcelero los puso ahí y llegó la noche, él dijo, bueno, mañana esos discípulos van a estar con ganas de no seguir a Cristo, de no mantenerse firme y todo este asunto, pero oh sorpresa para él que no llegó el mañana. No llegó la mañana para él ni para los discípulos en esa cárcel, porque la Biblia dice, y ahora llego al punto 5, todoterreno es el punto 5, cristianos todoterreno, y en este punto los discípulos, al verse ahí atados, azotados, en la cárcel, en el calabozo, oscuridad, posiblemente no se veía el uno al otro, oscuridad total, visión cero física, y amarrados al cepo, tirados al piso, como perros en el piso, en ese calabozo, de pronto hasta hediondo y muchas cosas más. Y cuando se vieron ahí, ellos dijeron, nos amarraron las manos, nos amarraron los pies, nos amarraron el cuerpo, pero no nos han amarrado la lengua.
Así que vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y la Biblia dice que empezaron los dos a cantar alabanzas a Dios, a cantar himnos a Dios, porque en medio de la oscuridad más grande, en medio del problema más grande, en medio de la tormenta más grande, en medio de la pandemia más grande, la iglesia tiene que levantar alabanzas. Levantaron alabanzas en medio de el terreno peor que podían estar. El enemigo los degradó a lo peor, pero en medio de esa situación ellos levantaron alabanzas y cantaban himnos y algo maravilloso dice la Biblia, que los presos, los demás que también estaban presos ahí, hermano, los demás que también están encerrados en sus casas, quédate en casa, no salgas de tu casa, los demás que están en casa los oían, escuchaban. El enemigo a otros también los había puesto presos, también los había engañado y los había metido ahí por razones X, pero estaban ahí también. Pero la Biblia dice que los discípulos, ellos no cambiaron. Los mismos que estaban allá sanando enfermos, liberando endemoniados, ellos mismos ahora están sentados o acostados en el piso, amarrados al cepo. Pero ahí ellos decían, bueno, allá estaba Dios, pero aquí también está en el nombre de Jesucristo. Y empezaron a cantar, y los presos, esa alabanza, yo me imagino, esa alabanza fue poco a poco por las paredes de aquella cárcel, fue traspasando barreras, fue traspasando fue traspasando las cárceles, las rejas que no dejaban salir a los demás, y fueron entrando aquellas notas musicales ungidas por el poder del Espíritu Santo, de hombres que estaban atados, es verdad, pero hombres todoterreno, y fueron entrando a los oídos y el corazón de aquellos presos. Y cuando esto sucedió, la cárcel completa se llenó de la alabanza a Dios, se llenó de la presencia de Dios, se llenó del toque del Espíritu Santo de Dios. Porque, hermano, no es el templo de 4 paredes el que va a estremecer o el que va a hacer sentir la presencia de Dios, es tu corazón, es tu vida, de qué manera lo estamos haciendo. Y se llenó todo aquello de la presencia de Dios. Y cuando esto sucedió, vino el terremoto que había sucedido en Pentecostés. Aleluya. El Espíritu Santo llegó a ese lugar porque habían nada más, dos cristianos todoterreno en ese lugar. Dos cristianos que decían, para las que sea, en el nombre de Jesucristo. Con Cristo para las que sea. Y a donde sea, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y los presos oían y se empezó a estremecer la cárcel. Y la Biblia dice que cuando eso sucedió, hermano, las cadenas se cayeron todas. Todas las cadenas se cayeron. Todo lo que impedía que ellos transitaran libremente. Y no solo los discípulos, sino todos los presos. Mire lo que hace Dios. Dios trae libertad al cautivo. Pero la iglesia tiene que ser iglesia todoterreno. ¿Cómo que la gente de afuera es la que viene a darte ánimo a ti? ¿En qué mundo estamos hoy en día? ¿Qué tipo de cristianos somos? La gente de afuera es la que viene y te dice, mira, ánimo, ve que tú tienes a Dios. ¡Wow! Las piedras hablando, hermano. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Eso no se puede. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer, hermano? La iglesia tiene que sacar lo que tiene, el estandarte que tenemos en el nombre de Jesús. Los presos los oían y las cadenas se cayeron todas. Las rejas, las cárceles, las puertas de las cárceles, ¡boom!, se abrieron de par a par. En el nombre de Jesucristo se abrieron todas. Ellos, el cepo se abrió. Ellos se levantaron y dijeron, gloria a Dios. Hey, sabíamos que Dios estaba con nosotros, diría. Sabíamos, pero Él se merece que le alaben la prueba, en la lucha y en la dificultad. Cuando estaba preparando este sermón, hace poco me acordé de un coro que cantamos en la iglesia. Dice, yo canto en la prueba, yo canto en la lucha, yo canto en el dolor, aunque Satanás no quiera. Aleluya. En la prueba, en la lucha, en el dolor, en cualquier terreno. Cristianos todoterreno, en cualquier terreno, en cualquier área, en el nombre de Jesucristo está el Señor contigo, y hay que alabarlo y glorificarlo en todo terreno, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración, ya termino con esto, una oración por cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios ha hablado al corazón de alguien. Con uno que me haga like y me diga, pastor, Dios me habló, gloria a Dios. A mí también me habló el Señor cuando me dio este tema. Porque soy humano, no tengo alas atrás.
soy humano y siempre viene la aflicción. Los discípulos ahí estaban, discípulos y en aflicción y con todas estas situaciones. Pero vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Te alabo, te glorifico a ti, mi Dios. Te exalto a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Has estado con nosotros y seguirás con nosotros, pese a las dificultades y adversidades que se han podido venir sobre nuestra vida, Señor. Tú estás con nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, oro por cada uno de los que me están escuchando en este momento, Señor. Tú estás ahí con cada uno de ellos, Espíritu Santo. Muévete cual te moviste con los discípulos allá, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, ellos fueron liberados, todos ellos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Aún el carcelero, Señor, que los había metido allá, también fue liberado espiritualmente. Él y su casa fue salva, Señor. Hoy también puedes salvar la casa donde me estás escuchando. Me están escuchando este mensaje. También puedes tocar su corazón, su vida, Señor. Espíritu Santo, glorifícate, Señor. Exáltate en medio de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Glorifique a Dios ahí en su casa. Alabe a Dios. Aunque termine el video, usted siga alabando a Dios. Glorificado es su nombre. Paz de Cristo. Dios los bendiga a todos.